Hoy me encanta de Conmueble. Y también me encanta la entrevista que tendremos ahora con un amigo ya de casa, hay que decirlo. Sí. Guillermo Hotzman. ¿Cómo está? Como que te miré a ti. Quien es analista político y que ya ha estado con nosotros muchas veces entrevistándolo, y para nosotros es un gusto seguir conversando con usted. ¿Qué tal, Patricia? ¿Qué tal, Joaquín? Estamos muy gratos de poder saludarles y compartir con ustedes en este día viernes, que ya, bueno, como todos dicen, ya es viernes ya y nos llega un buen fin de semana, que vamos, por lo menos acá en Chile, porque en otra parte del mundo no es un fin de semana tan grato. Así es. ¿Cierto? Exacto, Guillermo, buenos días. Hoy día todos llegamos cortaditos de pelo. Sí, hasta nuestro querido Guillermo. Veo a Guillermo bien Sí, peinadito, sí, bien no, ordenadito. absolutamente, como el peluquero se solazó conmigo. Pero se ve bien, Sí. me Yo gusta creo que su con nuevo todo. corte Muchas de gracias. pelo, sí. Yo creo que todos nos vemos bien, Luciano también, que Sí, está todos por se ahí en cortan el pantalla. pelo, hasta el diseñador se corta el pelo. Exacto. Yo creo que el que se cortó el pelo también para viajar, para tener un viaje diplomático a China. A China fue nuestro presidente Gabriel Boric, que ya inició su gira en China con el fin de generar fortalecimiento en la relación política y comercial con el gigante asiático, donde hay grandes expectativas. Este viaje trajo repercusiones en el mundo político por la presencia de la ministra Vallejos y eso trae obviamente consecuencias. También el presidente fue consultado si va a ser tajante con la condena de violación de derechos humanos en China. Vamos a analizar este tema con Guillermo. ¿Qué te parece el antes, el durante y lo que va a ser el después de esta gira del presidente? A ver, yo diría que, perdón, yo diría que la gira del presidente es una muy buena noticia, primero porque asiste a un país que es un socio estratégico de Chile. Este es el país con el cual tenemos un tratado libre de comercio y Chile es el primer país con el cual China firmó un tratado libre de comercio. En consecuencia, es algo importante y ya se ha vuelto habitual en las últimas décadas. Me atrevería a decir que todo presidente o jefe de gobierno tiene que hacer su periplo por China, porque China es el que maneja inversiones, China es un mercado atractivo para los productos de todos los países, China es un socio que está en el equilibrio y hace equilibrio en el sistema internacional, en la distribución de poder. Por lo tanto, yo diría lo primero es que es felicitar al presidente Boric que va a China. El hecho que vaya o no Camilo Vallejo se ha transformado, la verdad, en un tema mediático acá en Chile, pero yo creo que es más relevante la cantidad de empresarios que lo acompaña. Exacto. La cantidad de autoridades de distintos niveles, de distintas áreas, que también van en la delegación. Lamentablemente se tuvieron que ir en aviones comerciales porque el avión presidencial está en mantenimiento y tuvo que usarse otro avión más pequeño que lleva al presidente en 6 escalas para allá. Así que va a tener un largo viaje. Pero aparte de eso, es importante. Primero, el presidente asiste a China a una reunión que va a congregar a más de 30 países, más de 30 jefes de Estado y jefes de gobierno, dentro de lo que es la presentación de China de la actualización de lo que es la Franja de la Seda, de lo que es los conceptos de integración que China quiere impulsar. Y en ese contexto, digamos, el presidente Xi Jinping va a recibir al presidente Boric por un espacio de 15 minutos. ¿Ya? Todo hace pensar que efectivamente la reunión se va a producir y ya quedó claro que las declaraciones que hizo el presidente Boric respecto a la violación de derechos humanos en China queda como una opinión realizada en Chile, ¿ya? Y el embajador chino fue bastante diplomático y enfático en señalar que lo que se piensa sobre derechos humanos se aplica para cada país, en una clara advertencia de que, por favor, no intente establecer estándares de derechos humanos para otros países, sino que preocúpese de su propio país, que es lo que le corresponde a un jefe de Estado. Eso fue lo que dijo, en términos concretos, el embajador de China. Por lo tanto, deberíamos pensar de que la visita del presidente Boric a China va a ser una visita importante. Y, digamos, a su vez, luego de esta reunión con todos los jefes de Estado convocados, va a estar el Chile Weeks, la Semana de Chile, donde, digamos, Chile presenta toda su oferta exportadora. Pensemos que en China, digamos, son más de 1.400 millones de habitantes. El poder adquisitivo realmente está en alrededor de 800 millones de habitantes. 800 millones. ¿Ya? O sea, por lo tanto, cuando Chile va a buscar mercado, ya está buscando mercado de 500.000 consumidores, 1 millón de consumidores,
Y eso significa salir ya de la zona de confort de Shanghái, de Chengdu, sino que ir hacia otras partes de China, y eso equivale a hacer negociaciones logísticas para el traslado, mantener los precios, etcétera. Por lo tanto, esperamos que esta visita sea productiva, no solamente en términos de abrir mercado, que a nosotros nos importa porque genera trabajo acá en Chile, sino que también generar inversiones que sean productivas y puedan de alguna forma mitigar la situación económica que vive el país. Es que hay una presencia muy fuerte de China en nuestro país, cosa de darse una vuelta en Estación Central nomás y contar los moles chinos que hay, y porque cada uno tiene algún producto hecho en China. Así es, porque el Made in China es algo clásico en todos los productos acá en Chile. Sí. Esa frase de Made in China. Siguiendo las acciones que ha llevado el presidente, finalizando un poco con China, nos vamos a trasladar un poco más hacia el sector, viendo el mapa, hacia el sector derecho de todo el sector, ya más de Europa, se puede decir, y la parte baja. Vamos a hablar al 100% de Israel. ¿Cierto? Israel con Palestina. Pero queremos hablar de las acciones que ha llevado a cabo el presidente. Se le acusa, se le ha dicho y se le ha criticado sobre que él no fue tan rápido, como que su reacción fue más lenta frente a este conflicto. ¿Qué opina usted frente a eso? Yo diría que fue desfasada no considerando la gravedad de lo que había sucedido y pensando de que era un tema de política internacional, que era un tema que estaba afectando solamente a Israel. Recordemos que el presidente, de que es diputado, tiene una clara inclinación por Palestina, participa en el Comité Palestino, participaba, en el Comité Palestino del Congreso. En consecuencia, yo diría que tomó un tanto de distancia, y ahí se produce un desfase importante, que finalmente él termina retuiteando lo que dice la senadora Herz del Partido Comunista, pero para luego ya salir con la posición oficial de Chile, que primero la saca Cancillería y posteriormente el presidente Boric. Este desfase, claramente acá en Chile, dado el ambiente político que tenemos, ha provocado una serie de reacciones y críticas, las cuales son razonables en términos de que el presidente, para estos efectos, tiene que tener una visión más de Estado, y no estar en la ambigüedad de legitimar o no lo que hizo Hamás. Hamás es un grupo terrorista, digamos, es un actor no estatal. Y Chile lo que está apoyando es la generación de la nación, del Estado palestino, actualmente nación representada por la Autoridad Nacional Palestina. Por lo tanto, son dos cosas necesarias, y esa distinción genera el desfase justamente de la declaración del presidente Boric. Pero hoy día tiene la posibilidad de poder ponerse al día, digamos, en términos de, justamente, y eso creo que es la posición de nuestra política exterior, apoyar lo que ya ha hecho anteriormente, la creación del Estado palestino, que ha estado así en pausa durante varios años, para poder legitimar a la Autoridad Nacional Palestina como el verdadero representante del pueblo palestino, y que en ningún caso sea Hamás. Por el contrario, o sea, esto lo que está haciendo el secretario de Estado Blinken, ahora en su visita a Israel y luego a la Autoridad Palestina, es justamente legitimar a la Autoridad Palestina y aislar políticamente a Hamás. De tal forma de que hoy día yo creo que el presidente y nuestra Cancillería y el Estado de Chile debe ser muy coherente con lo que ha sido siempre, y particularmente cautelar mucho lo que es la posición de Chile en ese tema internacional. Una posición de privilegio para un país tan pequeño, que se consolida cuando el presidente Lago en su minuto le dice que no al presidente de Estados Unidos para apoyar en Naciones Unidas la invasión a Irak. Entonces, digamos, en ese minuto Chile tuvo una actitud que, siendo un país muy pequeño, tuvo el coraje de poder decir que no, y eso fue valorado en el sistema internacional y reconocido incluso por Estados Unidos. Entonces, ese posicionamiento hay que cuidarlo. Yo creo que el presidente hoy día tiene la oportunidad de poder superar este desfase inicial, digamos, y colocarse en la política de Estado que Chile siempre ha tenido. Guillermo, también te quiero consultar acerca del desempeño y lo que ha hecho el ministro de Relaciones Exteriores, quien me parece que también se tardó un poco en dar las declaraciones con respecto a este conflicto israelí-palestino. Después de algunos días aclaró que hay actos de terrorismo en el Medio Oriente. ¿Qué te pareció el desempeño del ministro? O sea, yo creo que el desempeño del ministro, primero, el ministro representa al Estado de Chile, y dado que las relaciones internacionales, conforme la propia Constitución, las conduce y las lidera el presidente de la República, es evidente que al haber un desfase en la visión de la presidencia, claramente Cancillería no podía aparecer por sí sola y ante sí emitiendo una opinión. Alberto Balcáver, nuestro canciller, tiene muy claro, tiene mucha experiencia en relaciones internacionales, tanto en la academia como en términos concretos y prácticos de política,
En consecuencia, tuvo que esperar el UCAS, como se diría como en ámbito jurídico, la aprobación de la presidencia para poder sacar esa primera declaración. Una primera declaración que tenía que ser coherente con lo que el presidente piensa, con lo que quería expresar, y transformarlo eso en un lenguaje diplomático, que fue lo que hizo su primera declaración. Y ya posteriormente, aclarado el hecho de lo que es Hamás y que no representa al pueblo palestino, en definitiva sacar las declaraciones siguientes, ya reconociendo de que acá hay una acción, digamos, terrorista, que es una acción que es de terror y que da cuenta de una masacre en el Estado palestino. Y eso creo que ya finalmente ya está alineado, digamos, entre Cancillería y el presidente, pero también está alineado con la política de Estado de Chile. Sí, así es, Guillermo. Muchas gracias. Sabes que quedamos muy claros con esa área, pero pasando ahora a otra temática. Vamos a pasar por otro lado al tema convenios. Hablamos mucho hace un tiempo. Nacional. Sí, que ya un tema más nacional. Hablamos hace mucho tiempo ya sobre el tema convenios, pero ahora fue citado a declarar Javiera Martínez, Giorgio Jackson, Miguel Crispi, como imputados frente a la situación. ¿Cómo esto puede afectar al gobierno en este preciso instante? O sea, le afecta directamente, porque si tenemos exministros, autoridades gubernamentales que están siendo citadas a declarar, el jefe de gabinete del propio presidente, y están como imputados, es decir, están como responsables a los cuales hay que probar si efectivamente tienen alguna responsabilidad penal. Es evidente de que eso es un golpe al gobierno, y eso también va a dejar en evidencia varias preguntas. ¿Por qué el gobierno no se hizo parte, digamos, de las demandas? Digamos, segundo, digamos, porque los casos convenios significa un fraude al fisco, un fraude al Estado, es sacar plata del Estado para otros fines de lo que efectivamente se pensaba, y además platas entregadas en forma arbitraria, o sea, con una clara discriminación con una serie de otras fundaciones o corporaciones, o inventando corporaciones para usar plata, pero que no se han usado los fines que las corporaciones o fundaciones tenían. Entonces, es un tema de corrupción. Y si este tema de corrupción, al estar estas autoridades o exautoridades imputadas se instala, claramente constituye, digamos, el inicio de una crisis de gobernabilidad del gobierno. O sea, es decir, porque, digamos, la confiabilidad del gobierno con autoridades involucradas, y estamos hablando específicamente de lo que es la Presidencia de la República, estamos hablando del Ministerio de Hacienda, es decir, no estamos hablando de entidades sectoriales o que están más alejadas del foco político, del foco contingente. Estamos hablando de entidades que están en el corazón de la gestión gubernamental. Por tanto, acá va a tener que haber decisiones importantes en términos, primero, que Crispi pueda ir al Congreso. Digamos, recordemos que en el Congreso no solamente se están discutiendo leyes emblemáticas desde el punto de vista de pensiones, salud, seguridad tributaria o pacto fiscal, sino que también se está discutiendo el presupuesto. Entonces ya el Congreso amenazó con dejarle, que es la típica forma en la cual el Congreso presiona al gobierno, dejarle el presupuesto de la presidencia en $1. Como no lo pueden dejar en cero, lo dejan en $1, lo cual está obligando al gobierno a negociar. En síntesis, con esta situación lo que tenemos es que el gobierno se va a tener que sentar a negociar, la oposición se va a empoderar, y los costos de transacción para el gobierno cada vez van a ser más altos. Segundo, digamos, el impacto en la opinión pública cada vez va a ser mayor, porque se va a instalar ya decididamente, digamos, una ola de corrupción al interior del gobierno. Y probablemente, digamos, no va a involucrar a todos, pero claramente va a quedar con una mancha difícil de sacar, difícil de borrar. Y entre medio, digamos, va a tener un efecto también en todo lo que es el actual debate constitucional y las proyecciones o escenarios para el 17 de diciembre próximo. Claro. Entonces, el gobierno con esto está profundizando su crisis de credibilidad y confianza. Como hizo toda la encuesta, es decir, el gobierno ha ido perdiendo credibilidad y confianza en forma, yo diría, constante, digamos, desde que asume como tal hasta ahora. Así es, porque eso fue mucho, algo que se habló mucho últimamente fue la poca credibilidad que hoy día tiene el gobierno frente a la sociedad, frente a la ciudadanía chilena. Entonces eso puede traer consecuencias ahora para este 17 de diciembre. Exacto, otro dato que quiero agregar y lo estaba buscando es que La Tercera publica el viernes pasado
que el gobierno nuevamente, porque siempre los viernes se hacen un análisis de todo lo que ocurrió en la semana, que si se cumplió la agenda de gobierno o no, y la tercera publica en sus redes sociales una nota acerca de que el gobierno nuevamente no pudo cumplir su agenda, que todos los temas que se pusieron en la mesa el día lunes hasta el día viernes no llegaron a su fin o llegaron a un fin contrario al gobierno. ¿Por qué le pasa eso al gobierno? Por una incapacidad de gestión política, ¿ya? Y esa incapacidad de gestión política ya a esta altura no se puede atribuir inexperiencia, sino que definitivamente hay desconfianza al interior del propio gobierno. Las distintas autoridades que están en el gobierno a nivel ministerial, a nivel presidencial, no confían en ellas. Es decir, no hay confianza en las personas que son en las personas que son de convergencia social, en las personas que son de revolución democrática, en el socialismo democrático. Yo diría, se ha instalado ya en forma evidente la desconfianza que hay en el interior del gobierno. Y eso obviamente amerita, o sea, que tiene como resultado una desconexión, ¿ya? Y un impacto directo en la gestión. Y por lo tanto, hoy día el gobierno tiene una mala gestión que le duele al propio gobierno porque no sabe cómo superarla, porque, digamos, desconfían, ahí está Joaquín. No, pero no confío en Joaquín. Entonces dicen, oye, ahí está Guillermo. No, sí, buena persona Guillermo, pero no confío en Guillermo. Entonces al final, creo que todos lo hemos visto, esto es evidente cuando tratan de hacer todo solo, compartimentan la información, no se coordinan, no colaboran porque justamente hay una desconfianza. Y acá, y eso también implica Partido Comunista dentro del gobierno, entre los niveles de confianza que hay. Y eso está afectando la gestión. Entonces yo diría, hoy día, no se puede atribuir a la falta de experiencia, ni a la falta de conocimiento del Estado, porque ya llevan prácticamente 2 años gobernando. En consecuencia, acá hay un tema de confianzas que al gobierno lo está arrinconando y se está aislando. Cuando la desconfianza se instala, cuando tú ejerces el poder, finalmente te lleva al aislamiento. Y cuando tú te aíslas, el gobierno está en problemas serios de negociación, no solamente en su interior, sino con los adversarios. Exacto. Aquí es lo que estamos viendo hoy día en el Congreso. Entonces, por eso hablamos de que acá hay un tema de gobernabilidad. Es decir, al gobierno le cuesta cada vez más gobernar y su única opción de gobernar es imponer. Y cuando se impone en una democracia, se nota de inmediato y se pierden cualidades democráticas importantes como el diálogo, por ejemplo. Y es ahí donde tenemos, yo diría, un problema. Y con mucho interés de distintos actores importantes, de los empresarios, los gremios, etcétera, de tener ese diálogo y de la sociedad de ver ese diálogo. Porque si la sociedad ve que la gente dialoga, la sociedad también dialoga. Si la sociedad se refleja en sus líderes. Sí. Entonces, y eso es lo que hoy día está pasando y es preocupante porque genera un escenario de polarización cada vez ya no instalado en la élite, sino que empieza a rebasar hacia el resto de la sociedad. Perfecto, te agradecemos, Guillermo, tu análisis con respecto a la contingencia política, a lo que estaba ocurriendo con el gobierno, con el oficialismo y con la oposición en estos temas tan claros donde no han habido acuerdos, sí ha habido diálogos, pero no se ha llegado a buen puerto y la verdad que el clima y el ambiente político deja mucho que desear y está y sigue muy tenso. Sí, seguimos muy intensos, así también está un poco intenso y ya finalizando con esto, queremos hacer un pequeño análisis de parte suya, pasando ya de nuevo a Israel, este conflicto que ya se va a cumplir una semana mañana. Mañana se cumple una semana entre el conflicto entre Israel y Palestina. Para ser más específicos, despertamos el sábado pasado con esta noticia. Todos despertamos fue con la noticia. Para ser más específicos, con el grupo terrorista Hamas, porque no con todos los palestinos, sino que con el grupo terrorista Hamas. Frente a eso, ¿cómo usted analiza el conflicto que se ha producido? A ver, primero entender que Hamas es un actor no estatal. Yo pongo mucho énfasis en eso porque Hamas no se rige por el derecho internacional ni por las normas que se aplican al sistema internacional. Ellos están haciendo lo que ellos quieren con sus respectivos objetivos. Y los objetivos declarados por Hamas es destruir Israel. Así es. Objetivo que es compartido por otros grupos terroristas, tanto en Medio Oriente como en África como en Asia. Entonces, que se suman a esta suerte de narrativa que tiene el grupo Hamas. Lo segundo, lo que ha hecho Hamas ha logrado varios objetivos importantes. Primero, internacionalizó
la situación del pueblo palestino, pero también internacionalizó lo que hace este grupo terrorista. ¿Por qué digo que lo internacionalizó? Porque al tomar rehenes de distintas nacionalidades, españoles, tailandeses, estadounidenses, argentinos, etcétera, digamos, muchos países que estaban lejanos a este conflicto finalmente están involucrados directamente en términos de la necesidad de poder rescatar a sus connacionales. Entonces yo creo que internacionaliza todo esto y esto abre una ventana de oportunidad para lo que conversábamos anteriormente, digamos, acelerar la creación del Estado palestino para tener un solo vocero de ese del pueblo palestino y no tener a un grupo terrorista intentando ser vocero. Entonces yo creo que ahí hay un tema. Lo tercero es que dejó en evidencia que el sistema perfecto, entre comillas, que tenía Israel de seguridad, defensa e inteligencia era vulnerable y jamás lo demostró ampliamente. Cuarto, jamás dejó en evidencia lo que es el terror cuando ellos deciden simplemente, digamos, matar a gente para poder transmitir, ni siquiera transmitir una idea, sino que transmitir que por la acción lo que ellos desean lograr sin importar el costo de vidas. Y eso claramente hoy día es una acción no solamente deshumanizadora, sino que es una acción que va contra el más mínimo sentido de humanidad. Entonces, y lo quinto ya, es que esta situación de Hamás involucra a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no solamente involucra a sus vecinos, Egipto, claro, ¿no es cierto?, Siria, Irán, etcétera, sino que empieza a involucrar a todo el mundo porque genera incertidumbre. Exacto. Tiene un impacto económico en el alza del petróleo. Si alza el petróleo, claro, usted dirá, va a subir la benzina acá, sin lugar a dudas. Obvio. Pero también sube el transporte marítimo, porque los buques usan petróleo para movilizarse. Y Chile depende del transporte marítimo en más de un 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros consumimos en Chile, digamos, desde los alimentos hasta los dispositivos electrónicos, claro, llegan por mar. En consecuencia, si sube el transporte marítimo, esa alza de transporte se va a reflejar en los bienes que consumimos. Y si consumimos eso, más encima sube el petróleo acá en Chile. Ustedes recuerden que todo nuestro sistema de distribución, por ejemplo, de alimentos, es por tierra. O sea, es decir, todos los camiones van a pagar más por su combustible y eso tiene un impacto en la inflación de nuestro país, para explicarlo así en términos simples. En consecuencia, digamos, la expectativa económica de Chile a raíz de este conflicto aumenta. Otra cosa, digamos, relevante es que Netanyahu, que representa una visión más ultranacionalista y de hecho estaba gobernando con grupos, digamos, mucho más ultranacionalistas, ha tenido que generar un gobierno de emergencia en Israel. Y eso implica que la gestión de la guerra no solamente depende de Netanyahu ahora, sino que tuvo que sumar a la oposición a una mesa para poder hacer la gestión de guerra. Digamos, y probablemente después que esto termine, y ojalá que sea pronto, en definitiva Netanyahu va a tener que responder por qué pasó con el sistema de seguridad, defensa e inteligencia, porque cabe la posibilidad de que hayan alertado, avisado, y finalmente la autoridad política, que en este caso Netanyahu, no quiso hacer caso de eso, de lo que iba a pasar, o pensó que iba a ser mucho menos. En fin, ahí hay una serie de cosas que Netanyahu finalmente, probablemente después de toda esta como episodio militar, bélico, terrorista, finalmente lo más probable es que tenga que renunciar. Sí, te agradecemos, Guillermo, el análisis en el ámbito nacional y el panorama internacional. Obviamente que la noticia se concentra en Medio Oriente, en el conflicto israelí-palestino. Así que muchas gracias, Guillermo. Nos estaremos viendo, yo creo que la próxima semana, porque la verdad que la contingencia política nacional e internacional ha dado harto que hablar. Así que ahí producción va a estar en contacto contigo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti, Joaquín. Patricia, yo creo que deberíamos hacer un concurso de peluqueros. Sí, a ver cómo nos va. Pero que tengan buen fin de semana, que se cuídense y como ustedes, donde están en la Dirección Nacional Evangélica, hagan la oración respectiva para que la paz regrese al mundo. Muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias, Guillermo Holtzman, analista político aquí en TN Contigo. Nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más TN Contigo.